Buenas tardes, bienvenidos. Gracias a Dios por este domingo que nos concede la oportunidad de reunirnos, meditar en su palabra. Y hemos estado trabajando la serie que Dios nos dice a través de la palabra, que busquemos gloria, honra, y hoy corresponde al tema de la inmortalidad. Si le preguntara si es algo que usted tiene en su día a día, realmente ya no. Hoy día, en el 2024, no es algo que caminemos pensando en la inmortalidad. Los que somos cristianos quizá tenemos una esperanza de llegar a una inmortalidad con el Señor cuando completemos nuestro ciclo en la tierra, pero ya no es como las culturas de antes, ¿no? Que se buscaba el elixir de la vida, el secreto de la eterna juventud. La gente un poco más pudiente económicamente quizá podríamos manejar términos como el transhumanismo o poder pasar la memoria, incluso así en una memoria RAM, y aunque fuera un robot, y de alguna manera pensar que seguimos siendo, lo cual nos lleva a considerar lo que enseña la palabra, que somos espíritu, alma y cuerpo, dice primera a los tesalonicenses. Pero el punto es que en el día a día, le digo, o tenemos una esperanza como gente religiosa, o tenemos la resignación de que simplemente la muerte nos va a llegar tarde o temprano, es parte natural de la vida del ser humano, y eso nos lleva a realmente no buscar, no caminar un día a día, no buscando la inmortalidad, ¿sí? Sino simplemente esperando lo que corresponda. Y entonces esta mañana vamos con el favor de Dios, a desarrollar este tema, dice ahí, explorando el plan de Dios, porque obviamente hay un plan de Dios, siendo un Dios eterno, un Dios inmortal. Él nos hace espíritus y Él, dice la Escritura, Apocalipsis 13, Cristo como Cordero de Dios fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces Dios no le sorprendió ningún error que pudiera cometer la humanidad. No estamos diciendo que toda la maldad que se vive a nuestro alrededor hoy día sea específicamente la voluntad de Dios, como vamos a ver hoy, sino que ha sido consecuencia del pecado y de no trabajar esa parte de santidad nosotros en nuestra vida. Y le pongo esta imagen porque estamos partiendo de la cita de Romanos 2.6, donde hemos leído: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Entonces hemos señalado, hemos enfatizado que no se trata solamente de hacer el bien, sino de que al perseverar haciendo bien busquemos estas tres cosas: gloria, honra e inmortalidad. Hemos hablado de cada una de ellas en su momento a detalle y puede buscar ahí el video. Como le digo, en esta tarde corresponde a la inmortalidad. Le puse la imagen de los jeroglíficos egipcios porque ellos, usted sabe lo que son las pirámides, los sarcófagos, todas las historias que se desprenden de esa cultura y de ese tiempo, tienen que ver con la idea de buscar la eternidad, la inmortalidad, el ser humano. Y luego en cada época histórica, como el Renacimiento y el Barroco y todo, se buscó a través de las artes. Hoy se escucha quizá la palabra legado, ¿no? Que uno pueda dejar un legado artístico, filosófico, intelectual a las generaciones. Y la imagen del humanismo, ¿no? Que ya los que tienen un poco más de economía, de hecho desde los años 80, usted puede buscar ahí lo que es la criogenización, gente que se congeló, literalmente se congeló con la esperanza de que cuando avanzara la ciencia, la tecnología, pudieran de algún modo volverlos a la vida, ¿no? Y hoy está igual la manipulación genética, donde ya se pudieran, al menos con un código genético, tratar las enfermedades, es decir, que no nos dieran las enfermedades, pero eso, digamos, hoy día pues estaría excluido, o estaría de una manera exclusiva para la gente que tiene la economía, no para la popularidad, ¿no? No para el populacho, no para la mayoría, quiero decir. Y entonces vamos a ver qué corresponde o qué enseña la Biblia acerca de la inmortalidad. En 1 Timoteo 6:16, esta palabra inmortalidad solamente va a aparecer literal 5 veces en el Nuevo Testamento, y usando dos palabras. La primera de ellas, 1 Timoteo 6:16, se le atribuye a Dios, dice: al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces a Dios se le atribuye la inmortalidad. Obviamente eternidad no tiene principio, no tiene fin. Inmortalidad tiene un principio, no tiene un fin, ¿no? En cuanto a muerte, ¿va? No puede morir. De ahí la palabra atanasia, ¿no? Acuérdense que es la partícula negativa, como ahora que pasó la pandemia, ¿no? Se decía asintomático, es decir, sin síntomas. En este caso igual como partícula negativa, y tanasia o tanatos, donde viene la muerte, tanatología, el estudio, el tratado de la muerte.
Entonces aquí inmortal es sin muerta, no puede morir. Y entonces usted puede ver dentro de este concepto de la inmortalidad cómo es el plan de Dios, lo vamos a ver más adelante. Porque obviamente Él como un ser eterno, pues es inmortal, ¿verdad? No puede morir. Pero es por eso que, como lo narra Juan, dice, el verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, pero fue hecho carne ¿para qué? Para que pudiera morir. Y al morir, y por la fe, poder cargar nuestros pecados, poder pagar lo que demandaba la ira de Dios, porque Él no ha cambiado la sentencia del pecado, y al mismo tiempo poder llevar a muchos hijos a la gloria, como dice la palabra, es lo glorioso del Evangelio. Todas las otras veces va a aparecer otra palabra, otro concepto que vamos a ver a continuación, es la palabra aftrasia, 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 que no quiere decir otra cosa sino inmortalidad, ¿no? Perdón, incorruptibilidad. Es decir, usted sabe cuando, así como en términos generales, muerte, dice la Organización Mundial de la Salud, es una cesación de las funciones fisiológicas, o sea, deja de latir el corazón, uno deja de respirar, puede haber una muerte cerebral, ¿verdad? Es decir, que pudieran estar los órganos vivientes, pero ya no hay una conexión del cerebro con lo demás, entonces de algún modo lo que entendemos como psique, el alma, ¿verdad? Ya no interactúa con la gente, aunque este cuerpo pueda seguir viviendo por sí mismo. No estoy hablando de los casos donde cuando se desconecta, pues ya no hay vida, ¿no? De por sí ya no hay vida. Entonces, y por su parte de incorruptibilidad, es decir, que cuando uno muere, usted sabe, uno se descompone por la cuestión ambiental, pues se generan los gusanos, etcétera, se deshace la carne, y eso se refiere a la incorruptibilidad, ¿no? Es decir, que, o la corruptibilidad, ¿no? De que uno se va a echar a perder, es lo que quiere decir. Incorruptibilidad, pues que no va a pasar. Dice existencia interminable, inalterable, incorrupción, inmortalidad. Esta palabra aftrasia, como puede ver, también tiene la partícula negativa a, sin, y la palabra fterio, que es languidecer, consumirse. Y entonces yo traté de buscar por qué se nos enseñó que la muerte era separación. En el griego, en el hebreo no aparece como tal, pero sí me dice la palabra, me gustó el concepto griego, dice es agotarse, es secarse, arruinarse por cualquier proceso, específicamente por una influencia moral. Entonces ya no es solamente estamos hablando de una cuestión biológica, la muerte como tal, sino que al hablar de que hay una depravación por una influencia moral, está implícita la vida y la voluntad, ¿no? Está implícita ahí. Es por eso que eso es muerte. Se la paga del pecado es la muerte. Uno dice en la Biblia que Romanos, uno llega a tener una conciencia cauterizada donde ya no distingue el bien y el mal. Y todo lo que usted puede ver hoy día de jovencitas y niños desaparecidos, y cuando aparecen las aberraciones que les hicieron, es por eso, porque no hay una conciencia, es una conciencia cauterizada, y es esto, es lo que está diciendo aquí, una depravación específicamente moral, ¿no? Una depravación moral, depravación, corrupción, destrucción, extravío, viciado. Eso es, el no tener esas cosas es la inmortalidad, el tenerlas es estar muerto. Mira el Salmo 16:9, hablando el salmista, recuerde que en el Nuevo Testamento podemos entender que Dios a través de su Espíritu le daba visiones, o él menciona varios pasajes acerca del Mesías, acerca de Jesús. En este dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás, ahí perdone que se me fue la señal, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿no? Entonces por eso hablamos de la corrupción, es decir, que este cuerpo se va, cuando deja de circular la sangre, uno deja de oxigenar, entonces simplemente se echa a perder, se va a descomponer, ¿no? Los gusanos se lo van a comer. Bueno, entonces, hablar de inmortalidad tenemos que tratar qué es la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? Como le digo, si usted busca Antiguo y Nuevo Testamento palabras, no va a encontrar la separación. Sería preguntar a quien nos lo enseñó por qué nos lo enseñaron, ¿va? Yo así crecí, entendiendo que eso es, y lo entendimos perfecto, pero ya cuando uno quiere comprobarlo, caray, no está. ¿A qué se refiere? Sin embargo, vemos que sí nos da a entender la Biblia. Apocalipsis 6:8 nos dice que la muerte es una entidad. Una entidad es un ser, no precisamente que tenga un cuerpo, una figura corpórea, pero lo que determina un ser es que tiene una conciencia, una voluntad, un modo de acción, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que cuando el espíritu malo sale del hombre, dice, va a lugares secos buscando reposo, y al no hallarlo, dice, volveré a mi casa. Entonces ahí nos está diciendo, hay una conciencia, dice, cuando llega la encuentra barrida y adornada, nos está diciendo que pueden ver,
se pueden comunicar. Entonces a eso nos referimos con una entidad. Apocalipsis 6:8 dice, miré, y aquí un caballo amarillo, los 4 jinetes de Apocalipsis, un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte, entonces es una entidad, ¿no? El Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, dice ahí Apocalipsis, para matar con espada, con hambre, mortandad, los fieras de la tierra, son causas de muerte. Ezequiel 14:21 dice que son los 4 juicios terribles de Dios, ¿no? Cuando hay hambre, cuando hay espada, es decir, guerras, cuando hay mortandad por alguna enfermedad, o las fieras de la tierra, dice ahí, Ezequiel 14:21 son 4 juicios terribles de Dios. Pero entonces le marco esto para ver que la Biblia nos dice la muerte es una entidad, es un ser. No sé en algún momento por qué los artistas la pusieron como la calavera, vestida de negro y una guadaña, ¿verdad? Los que se la tatúan así se la ponen. No dice la Biblia que así sea, solamente que si tiene una entidad, obviamente que está sujeta a la voluntad de Dios o al decreto que Dios le dé, porque es un juicio terrible. Dice también que es un lugar, Apocalipsis 20:13, se lo voy a leer. Déjenme poner aquí mi flechita. Dice que es, dice que la Apocalipsis 20:13 dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces es un lugar que puede contener, ¿no? Entonces no solamente es una entidad, sino que puede contener en sí misma la muerte. Y por su parte, Hebreos 2:14 dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y esto es bien interesante porque hemos aprendido que cuando hablamos de un imperio, entonces así como un rey tiene súbditos y son gente del vulgo, puede ser gente sin letras, cuando hablamos de un emperador estamos hablando que es un rey, que los primeros súbditos son reyes, ¿no? Entonces es una autoridad de autoridades, ¿no? Si me permite explicárselo así. Un emperador, un imperio, saben que es una cabeza principal, pero luego trata con cabezas directamente, no directamente con el pueblo, ¿sí? Como un rey, sino que lo hace a través de potestades, a través de autoridades que ha delegado, ¿no? Ese es un emperador y eso se refiere a un imperio. En este caso nos dice la Biblia en Hebreos que quien tenía ese imperio, dice específicamente, era el diablo. Y vamos a ver más adelante cómo es la operación de la muerte, pero vamos a brincar a ese punto, la muerte, cómo es la operación de la muerte, porque quiero que vea conmigo Génesis 2:17. Usted sabe cuando Dios forma al hombre, lo pone en el huerto del Edén, dice que él mismo lo plantó, pero entonces le dice, cuando forma a la mujer y la trae y todo, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y entonces la sentencia de Dios no cambió, la sentencia de Dios no cambió, la paga del pecado es muerte, dice Romanos 3:23. No cambió porque usted puede ver entonces más adelante, Pedro entiende, 2 de Pedro 3:8, dice, para el Señor un día son como 1000 años. Amén. Y entonces es por eso que usted va a ver que no murió biológicamente, físicamente Adán y Eva, pero cuando nos narra los años que alcanzaron, ninguna de esa generación alcanzó 1000 años. Entonces se cumple la palabra de Dios que dice, ese día morirás. Usted sabe, si es de la vieja escuela, el hombre más longevo, Matusalén, 900 y algo de años, pero no llegó a los 1000. Y Pedro nos dice en segunda carta, un día para el Señor son como 1000 años. Entonces por eso que la sentencia no ha cambiado. No ha cambiado porque tan es así que tuvo que ser enviado Jesucristo, y Apocalipsis 13 nos dice que fue inmolado desde la fundación del mundo porque Dios sabía que íbamos a fallar. Y aún así Él, en el amor de la libertad que tiene, decidió hacer al hombre, dejarlo con esa libertad, pero también darnos a Cristo es el mayor regalo que podemos tener, porque como no cambió la sentencia, dice Isaías 55, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el precio de nuestra paz fue sobre él. Esa demanda, esa sentencia de muerte cayó sobre Cristo, pero ahora por la fe, entonces Él nos transfiere su inocencia, obviamente obedeciendo sus mandamientos, pero nuestro pecado es perdonado ahí en la cruz. Mire, Romanos 5:12 dice, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Entonces esto quiero que vea que es una sentencia de Dios. Dios mismo está diciendo, el día que de él comas morirás. Si decimos que Dios es el creador de todo, entonces Él creó también la muerte, ¿no? No hay en nadie al nivel de Dios de yo me autocreé y entonces peleó contra Dios, no hay esa cosa. No existe tal cosa. Pero entonces entra por decreto de Dios. Dice, la paga del pecado es muerte. Romanos nos dice, la muerte entró por el pecado. Esa sentencia de Dios, Dios dijo, ok, hay vida, pero el día que tú peques va a entrar la muerte. El hombre, toda la humanidad, desde Adán hasta hoy decidimos pecar, viene la muerte a nosotros. Y dice también la Escritura, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Pues antes de la ley, dice antes de la ley había pecado en el mundo.
pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual era figura del que había de venir, ¿no? Ese es otro tema por sí mismo, el primer Adán y el posterior Adán. Pero entonces quiero que vea que la operación de la muerte es por decreto de Dios. Hay pecado, entra la muerte. Hay pecado en nuestra vida, igual que Adán, no vamos a morir al momento. Usted puede caminar teniendo una, dos, tres mujeres, dos, tres parejas, y decir no me pasó nada. Eso no quiere decir que tenga vida. Biológicamente, físicamente, anda como si nada. Pero en su relación con Dios, si hay una cesación. Vamos a verlo más adelante, y quiero que vaya conmigo en esto. De hecho, usted conoce un pasaje, Juan 10:10, dice, yo he venido para que tengan vida, dice Jesús, y la tengan en abundancia. Y también le repito, ¿no? A veces nos enseñan, oh, es que te habla de una vida zoe, que es una vida espiritual, y una vida bios, que es una vida biológica. Tampoco está en el griego esa palabra. Cuando dice vida abundante usa la palabra perizos, pero entonces sí significa, dice, es el sentido del más allá. Entonces cuando viene Cristo dice yo, tienes vida, pero quizá no tienes una proyección de vida más allá en la eternidad. Dice aquí obviamente superabundante en cantidad, superior en calidad, por implicación excesivo, permanente, dice aquí, preeminente y permanente. Entonces eso se refiere cuando viene Cristo y dice yo vine para que tengas vida y vida en abundancia. Los que no tienen a Cristo va a acabar su vida física aquí, pero no tienen una proyección de vida, ya lo vamos a ver un poquito más ampliamente adelante. Y entonces en esta operación de la muerte, como les decía, dice que es un imperio, vamos a encontrar cinco cosas a través de las cuales sigue operando la muerte hoy día. La primera, me dice la Escritura, 1 Corintios 15:56, dice que la muerte tiene un aguijón. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Es decir, que usted sabe, un niño pequeño cuando está atravesando alguna situación de abuso, quizá no puede entender en su totalidad qué está pasando, pero en su interior sabe que algo está mal, que algo no debería de ser así. Entonces, quiero apelar con esto a que todo ser humano tenemos una conciencia. Pero, por eso me dice aquí que el poder del pecado, la ley, porque cuando viene la ley, entonces uno ya piensa en los 10 mandamientos, uno dice, bueno, sí, yo he mentido, yo he deshonrado a mis padres, yo he adorado otras cosas por encima de Dios, no he guardado el día de reposo, ese tipo de cosas, entonces todos somos culpables. Pero entonces quiero que vea que dice aquí, el aguijón de la muerte es el pecado. Todos hemos pecado, entonces todos, cuando muramos, si no nos arrepentimos, si no nos ponemos a cuentas con Dios, pues simplemente vamos a enfrentar esa sentencia de muerte, ¿no? La sentencia no ha cambiado, ahorita le explico un poquito más. Pero vea que, número 1, tiene un aguijón. ¿Cómo es el imperio de la muerte? Tiene un aguijón. Número 2, ¿qué más ayuda a la muerte? La carnalidad, porque dice Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte, literalmente, ¿eh? No tenemos que especular, ocuparse de la carne es muerte, ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparme de la carne, hermano? Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son no solamente cosas sexuales como adulterio, fornicación, inmundicia o lascivia, sino que también me dice idolatría, hechicerías, y aquí es donde muchos nos afecta el día a día, enemistades, pleitos, celos, porque mucha gente cristiana, pues yo no tengo imágenes, sí, pero eres celoso, estás en pleitos, eres enemigo, si yo no le hablo a fulano, me cae mal, no es de la cobertura, se da cuenta cómo tan sencillamente estamos brincando en cosas de la carne y nos creemos espirituales y santos. Dios nos hizo santos, pero en lo práctico, en los frutos, dice aquí no, lo que se está evidenciando son las obras de la carne, dice iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. En la iglesia, ya llegó la hermanita, ese hermano, para bien y para mal, ¿no? Pobre o rico, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, la carnalidad. ¿Cómo opera la muerte hoy día la carnalidad? Usted puede decir, ay, qué rico tener 1, 2, 3 parejas, ¿no? Hombre o mujer. Pero entonces me está diciendo que por eso es que si me ocupo de esas cosas, me dice la Escritura, es muerte. Tienes vida, caminas como si nada, puedes ser alguien admirado, respetado en tu comunidad, en tu familia, pero sin embargo para Dios estás muerto o estamos muertos. Carnalidad. Yo no sé si había pensado que el desamor es un instrumento de la muerte también. Dice el apóstol Juan en su primera carta 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Yo le digo, ¿cuántas veces hacemos separación? Yo no le hablo de esa cobertura, esos hermanos, y a veces por cuestiones doctrinales, tristemente, ¿no? Y terminamos en enemistades y se nos olvida que el que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Se nos olvida que dice Mateo 24:12 que por multiplicarse la maldad,
es que el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Lo está hablando en un futuro, pero es algo que vivimos hoy día. Pensamos, no, es que mi esposo ya no es romántico, ya no me trae flores, etcétera, ya no me, hacia la mujer ya no me hace mi lonche, ya no quebró Tupperware. Pero no es otra cosa el enfriamiento del amor, sino dice que es la multiplicación de la maldad. No precisamente por algo malo, radical, si yo no soy violador, yo no soy asesino, no. Pero cuando uno toma la justicia en sus manos, no, y para que se le quite, no me da, no le doy, etcétera. Cuando dejamos de lado los principios de Dios, dejamos que la maldad crezca en nuestro corazón, y es por eso que viene el enfriamiento del amor. Recuerde que la muerte, dice, es cesación, alteración, corrupción. Si cuando usted, entonces ya no le voy a hacer, ya no le voy a dar, pues para qué si no recibo nada. El Señor Jesús enseñó, Sermón del Monte, si amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Dicen lo mismo los publicanos y pecadores. Y él, dice la Escritura, que cuando le humillaban, cuando le agredían, dice, no amenazaba. Encomendaba la causa que juzga rectamente, pero él no dejó de amar. Él dio el testimonio y dijo, como los amó al principio, los amó hasta el fin. Le dio la oportunidad a un Judas que él sabía que lo iba a traicionar, y sin embargo los salmos nos dejan ver que él era el íntimo. Juan se dice el amado, pero la Biblia en los salmos dice que el íntimo era Judas. Dice, tú mi íntimo, el que mojaba conmigo en el plato, me traicionaste. Entonces vea cómo Jesús nos muestra el amor, no solamente hacia el que lo amaba, hacia un Juan que se dice, o sea, autoproclamó el amado, sino un Judas que aunque sustraía de la bolsa y todo, nunca lo exhibió hasta el momento en que él dio oportunidad, que dio, no ve en la Biblia otro momento en el que se describa que él era ladrón, sino hasta el momento que Judas abrió su boca, por él mismo. Amén. Bien. La tristeza, ¿usted sabía que la tristeza es causa de muerte? Dice 2 Corintios 7:10, la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Sí, cuando uno falla, si usted hoy día ya no le duele pecar, aguas, porque algo está mal en su vida, no tiene un espíritu vivo para con Dios. Porque todos seguimos pecando, aunque hemos recibido al Señor y tratamos y nos esforzamos, en algún momento pecamos. Pero hay una tristeza, hay un pesar. Dice, esa tristeza produce un arrepentimiento. Dice aquí, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay una tristeza del mundo cuando la gente siempre le están diciendo, tú eres un inútil, no sirves para nada, siempre fue lo mismo, nunca vas a cambiar, una tristeza, y entonces la muerte es una cesación. Ya no lo intentas, ¿sí? Sí es cierto. ¿Para qué lo intento si no voy a cambiar? Esa es la tristeza del mundo que produce muerte. Y le digo, lo vemos en el día a día, no necesitamos ser gente religiosa para, esos hermanos todo lo ven mal, no. La Biblia te está diciendo que Dios no quiere, dice la Biblia, yo no quiero la muerte del que muere. O sea, el que anda vivo como si nada, pero está triste. Dios no quiere eso, Dios no quiere eso. Permítanme avanzar porque si no va a ganar el tiempo. Mire, la enfermedad. Entonces muchas cosas van en secuencia, ¿no? Gente que empieza con un mal sentimiento en su corazón, se le va alguna parte del cuerpo, el hígado, la bilis, el riñón, el corazón, etc. Y Job, en el libro de Job 18:13, nos dice que la enfermedad es el primogénito de la muerte. Dice, devora su piel la enfermedad, devora sus miembros el primogénito de la muerte. Entonces ya cuando alguien, por la causa que sea, estamos manifestando alguna enfermedad, algo no está bien. No necesariamente quiere decir que haya pecado, ¿verdad? Porque los discípulos le preguntaron a Jesús cuando vieron a un ciego de nacimiento, ¿quién pecó? Sus padres, eso lo enseña la Biblia. Jesús no les dijo, ay, ¿cómo creen fanáticos, ¿verdad? No todo es causa del pecado, no, les dijo no. Nació así para manifestar en él las obras de Dios. Habría que ver cada caso. Pero al menos la Biblia sí nos deja ver que hay enfermedades. Usted recuerda, Salmos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Problemas de huesos es por callarse las cosas, en mi gemir todo el día. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi pecado te declaré y fue librada mi alma. Entonces vea cómo a veces uno se calla cosas, va a afectar los huesos, va a afectar las entrañas. Ahí sería dedicarnos un domingo a hablar solamente de eso, de la enfermedad. Ahorita solamente lo estoy tratando de manera general. Pero usted tiene que ver por qué mucha gente padece de la presión, porque curiosamente a mí me llama la atención, pero mucha gente que ha padecido mucho desamor es gente que tiende a la obesidad, no sé por qué. Usted lo puede ver. ¿Por qué la gente que fue rechazada, que no es aceptada, que fue criticada, humillada, etcétera, pasa el tiempo y mucha de esa gente son obesos? Y es una enfermedad, tienen complicaciones. Sepa que dice la Escritura que eso es el primogénito de la muerte. Y entonces le digo, tenemos que verlo porque podemos caminar y decir, bueno, yo no soy religioso, pero soy una persona de bien. Lo podemos decir que sí, tengo buenos amigos, buenos vecinos, buenos familiares, pero el asunto aquí es con Dios, porque la inmortalidad estamos conscientes que no está
en las manos humanas o sin alguna herramienta externa, no está al alcance de todos. Dios quiere que todos tengamos acceso a esa inmortalidad. Claro que en la mente de Dios interviene la muerte, ¿verdad? Desde el principio, cuando vio que Adán comió el fruto, le dijo, quitemos el árbol de la vida, dice, no sea que extienda su mano, coma y viva para siempre, y entonces su pecado ya no pueda ser perdonado. Tuvo que entrar la muerte para que hubiera una cesación del pecado, una cesación de lo malo que se alberga en el corazón, y entonces, como vamos a ver a continuación, podamos anhelar una vida nueva. Amén. Porque mire, la Biblia establece, Hebreos 9:27, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Y vea que el primero que lo cumplió, verso 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que en él esperan, o a los que le esperan, ¿sí? Entonces Cristo viene, dice, aquí vengo, Dios mío, a hacer tu voluntad, en el rollo del libro está escrito de mí. Él sin culpa, dice el justo por los injustos para llevarlos a Dios, dice, no sé, yo engaño en su boca. Jesús mismo dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, no había rencor, no había odio, no había avaricia. Todas las cosas que Jesús enseñó, obviamente que él las cumplió. El amor del Padre estaba en él. Y entonces él se presenta por nosotros y dice, Padre, vengo a morir por la humanidad. Él pidió que la copa pasara, no pasó esa copa, fue a la cruz, fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y para los que critican y dicen al final, dice la Escritura, que el mayor testimonio es su resurrección de entre los muertos. Amén. La gente pues si no era hijo de Dios, no es un falso Mesías, etc. El testimonio del Padre ahí está. Hay una tumba vacía. Amén. Hay una tumba vacía. Y entonces tenemos que hablar de la victoria de Cristo. La victoria de Cristo. Mire, esta estaba profetizada desde Isaías. Desde Oseas, dice Isaías, destruirá la muerte para siempre y enjugará el Señor toda lágrima de todos los rostros. ¿Qué más quisiera que hoy tuviera consuelo? Pero Apocalipsis dice que es como hasta por el capítulo 21, al final de todo, que entonces dice, enjugará Dios toda lágrima. Todo lo que usted ha pasado, lo que está pasando, que le hace llorar, dice la Escritura, da una promesa de Dios, el Señor va a enjugar esa lágrima, dice, ya hijo, no llores. Dice la Biblia en Apocalipsis, ya no va a haber muerte, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor. Tenemos que esperar, sí. Vamos a tener que morir en algún momento también. Si el Señor viene, y dice también la Biblia nos habla de una transformación, dice seremos transformados, seremos arrebatados. Pero a otros nos va a tocar morir. Y entonces dice el Señor, destruirá la muerte para siempre, enjugará el Señor toda lágrima, quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Estaba profetizado desde Isaías. Oseas 3, otra vez el Señor. Dice el mismo, mire, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Muerte, yo seré tu muerte. Seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Es una frase que a mí, no sé usted si no la había oído cuando la oye, es algo muy fuerte, ¿no? ¿Cómo alguien podría amenazar a la muerte frente a frente y decirle, muerte, yo seré tu muerte? Y la muerte así como, I don't get it, ¿no? No entiendo. ¿Cómo? Le repito, entonces Dios en su mente, en su sabiduría, desde el comienzo del mundo, Apocalipsis 13 dice que Cristo fue inmolado. Dice, el hombre no lo va a lograr por sí mismo. Tiene que intervenir mi Hijo para poder redimirlos, limpiarlos con su sangre, perdonar sus pecados. Pero Él lo logró. Él lo logró, no solamente lo dijo, sino lo logró. Es por eso que somos cristianos. No es una religión más, es porque es verdadera. Ya sé que entra muchas filosofías y todo, pero al final ahí puede ver el testimonio como Lee Strobel, que él decía, yo no creo en nada, pero como soy periodista voy a investigar. Investigó la vida de Cristo como investigaría cualquier otra cosa y encontró evidencia, cosa que no se puede encontrar en cualquier otra religión o secta que se predique en el mundo. Lo dejo ahí. Muerte y resurrección de Cristo. Mire, 1 Corintios 15:3 dice, primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Le repito, todos vamos a morir. El asunto es cómo vamos a morir. ¿Conforme a las Escrituras o haciendo su voluntad? Porque hay dos caminos bien diferentes, ¿verdad? Haciendo la voluntad de Dios, dice, grata es a Jehová la muerte de sus santos. Pero, si usted fue alguien que afrentó a Dios, quizá también para el Señor sea grato, ¿verdad? Hasta que ya viene ya pasó a mejor vida, o ya terminó aquí. Pero no murió conforme a las Escrituras. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día.
Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Le digo, usted puede ver ahí estudios como Lee Strobel, él un ateo, un agnóstico. Dijo que yo no creo en Jesús, voy a investigarlo como si fuera cualquier otra cosa de la historia. Ha encontrado que es verdadero, ¿no? Y ya dedicó su tiempo y su vida para hacer eso. Ahí es otro tema por sí mismo. ¿En qué consiste la resurrección del Señor? Porque usted sabe, si usted le gusta leer la Biblia o escucha predicaciones, sabrá que Cristo no fue el primero que volvió de la muerte a la vida, ¿no? Desde los tiempos de Elías, de Eliseo, y un niño que volvió a la vida, la niña que resucitó Jesús, Talita Cumi, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro, ¿no? Volvieron a la vida. Pero Romanos 6:9 me dice, Cristo, habiendo resucitado los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermano? Obviamente, si me pregunta dónde dice la Biblia que murieron todos esos, no le puedo decir. Pero me dice que Cristo es el primogénito de los muertos. Y me dice aquí, Cristo ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. ¿Amén? Esa es la gran diferencia de la resurrección del Señor. Que aunque no fue el primero históricamente, sí es el primero que ya no puede morir nuevamente. Y lo comprobamos ahí en Lucas 24. Me dice la Biblia en Juan que los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos. Ellos tenían miedo de los judíos y de los soldados romanos. Entonces dice, mientras ellas aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, le dijo, pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Mirad mis manos, mirad mis pies. Yo mismo soy. Palpen y vean. ¿Se acuerda que Tomás, que dice uno, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer? Y él dijo, no, yo hasta que no meta mi dedo. Y Jesús lo dice, mete tu dedo. Mira, aquí están mis llagas. Dice Zacarías 13:5, dice, se dirá en aquel día, no soy profeta, labrador soy de la tierra, he estado en el campo desde mi juventud, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas de tus manos? Él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. El Señor decidió conservar sus heridas. Al resucitar podría decirle, Señor, y quítame esta. Él las dejó porque, decía Pablo, ¿verdad? Tengo en mi cuerpo las marcas del Evangelio. Bueno, entonces Él es poderoso para eso. Entonces le dice, palpad y ved. Y fíjese, estoy leyendo Lucas 24. Dice, un espíritu no tiene carne ni hueso, como ven que yo tengo. Entonces no era un espectrograma, no era una cuestión etérea, sino que era algo físico y que podían palpar. ¿Sí me estoy explicando? Dice aquí la Biblia, un espíritu no tiene carne y hueso como ustedes ven que yo tengo, y le dice, palpen, vean. Y no solamente eso, miren, diciendo esto le mostró las manos, los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, los tomó, comió delante de ellos, y más adelante dice, y desapareció de su vista. No se quedó ahí el pescado y el panal de miel, ¿no? Así como diga, bueno, pues no puede digerirlo, ¿no? Se materializa, atraviesa paredes, ya no se rige por las leyes de la física, pero dice aquí la Biblia que tiene carne, tiene hueso, lo puede palpar, puede comer, se puede comunicar, uno lo puede ver, se puede transformar. Recuerda que Marta lo veía como el hortelano, ¿va? Es el poder de la resurrección. Es algo que nosotros no tenemos, que anhelamos un día tener, conforme a la voluntad de Dios. Pero eso es la resurrección de Cristo. Y entonces, dice 2 Timoteo 1:10, dice, ha sido manifestada la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien puso fin a la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Vida e inmortalidad por medio del Evangelio. Entonces no hay otra manera, no hay un elixir, no hay ninguna filosofía, no hay nada. No hay nada que le vaya a usted a dar la inmortalidad si no es a través del Evangelio de Jesucristo, que es, como le dije, Él fue muerto, sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio. ¿Cuál es el plan de Dios? Mire, cuando va a resucitar a Lázaro en Juan 11, dice el Señor Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, como cristianos sabemos que vamos a morir. Como cristiano no quiere decir que usted nunca se va a enfermar, que no le va a dar una enfermedad terminal, que usted no va a tener que ir algún día a quimioterapia. Eso no dice, el Señor no le prometió eso. Vamos a morir. Pero me dice la Escritura, Juan mismo, Jesús mismo hablando, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice la Escritura, no morirá eternamente. Entonces se está dando cuenta, o sea, puedes morir aquí, o vamos a morir aquí, en lo físico. Pero dice no eternamente. Ahorita le voy a hablar un poquito de eso. Porque dice, él busca la inmortalidad. El Señor, ¿cómo busca la inmortalidad? Creyendo en Jesús. Juan 3, Jesús hablando. Jesús respondió, en verdad te digo a Nicodemo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Esto se va a morir. Esto se va a morir. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso es lo que entra al reino. Pero entonces el Señor, la resurrección, dice, va a levantar los cuerpos, ¿verdad? Como él mismo dice, no tiene carne y hueso como ves que yo tengo. No te asombres de que te haya dicho, te es necesario nacer de nuevo. Mira, hay una frase que no sabemos quién es la persona que la creó, pero estaba investigando en internet, dice que al menos sí Billy Graham la divulgó, ¿no? No se le atribuye que él la inventó, pero sí se le reconoce que él la divulgó en el tiempo de ministerio. Hay un pensamiento que dice el hombre que nace solo una vez, muere 2 veces. Pero aquel que nace 2 veces, va a morir una sola vez. Y como dicen los de Guatemala, ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así? Mire, Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Recuerde que Jesús dijo, hay una resurrección para vida y hay una resurrección para condenación. Todos vamos a resucitar, sí, pero unos van a la vida y unos para recibir una condenación eterna. Dice la segunda muerte, entonces ya me está hablando ahí, 2 resurrecciones, 2 muertes, ¿verdad? La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con ellos con él 1000 años, ¿no? Es otro tema, por si no, el milenio es otro tema. Pero entonces aquí me está diciendo, primera resurrección, segunda muerte. Primera resurrección, segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Me dice ahí Apocalipsis 20:11, dice la muerte, bueno, se lo leo todo, ¿verdad? Dice verso 11, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan dice, vi a los muertos grandes y pequeños, puede ser tanto de posición como de edad, ¿no? Usa la palabra megas y micros, ¿no? No los microbuseros, bueno, también los lo va a juzgar, pero dice los megas y los micros, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Dice, los libros fueron abiertos, entonces van a ser juzgados por lo que hicieron, no por lo que no hicieron, pero no quiere decir que seamos salvos por obras, amén. Porque entonces vea lo importante, dice, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y la muerte que había en ellos, fueron juzgados cada uno según sus obras, pero dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ya ve que hay gente que hoy dice, hermanos cristianos, déjenme vivir mi vida en paz y no me estén amenazando con el infierno. Bueno, no es algo tan pronto el infierno, pero sí me dice la Biblia que caer ahí es la muerte segunda, de la cual ahí sí ya no hay marcha atrás, ¿verdad? El que no se halló inscrito en el libro de la vida, le decía que, aunque nos dice que son juzgados por las obras, lo importante es el libro de la vida. Dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado a ese lago de fuego, y esa es la muerte segunda. ¿En qué consiste ese libro de la vida del Cordero? Mire, quiero enseñarle algo. Yo lo leí en un libro, la doctora Rebecca Brown, y lo digo así porque ella lo dijo, pero la Biblia me puede dar a entender que así es, porque ella en su libro dice que en alguna plática con Dios o con un ángel de Dios decía que todo ser humano estamos inscritos en ese libro, todos, pero que cuando llega el tiempo de morir no nos arrepentimos, no nos doblemos a Dios, no le pedimos perdón, entonces se cumple la palabra que somos borrados, dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y ahí está, y no borraré su nombre. Entonces le digo, eso lo dijo la doctora Rebecca Brown, pero me hace sentido porque me dice aquí, Dios hablando, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Yo no sé cómo sea Dios, yo no sé cómo escriba Él, si por su palabra lo borre, yo no sé, es algo poderoso, ¿eh? Dice, no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre. También Jesús dijo, ¿eh? Quien me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. El que me niegue delante de los hombres, también yo le voy a negar delante de mi Padre. Pero al menos aquí me dice, el que venciere y mantenga sus vestiduras blancas, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Pero qué cosas sí debemos borrar, o qué cosas sí nos dice Dios, pero esto sí lo debes borrar. Hechos 3:19, mire, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Eso sí es algo que el Señor quiere que hagamos, que nos arrepintamos, es decir, que cambie, que me duela lo que hago, lo malo que hago, que lo reconozca, que me convierta, que cambie mi caminar, que lo deje de hacer. Dice aquí, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces Dios no quiere borrar nuestro nombre, si quiere borrar los pecados. ¿Cómo lo hacemos? Obviamente solamente la sangre de Cristo, amén. Pero en las acciones que nosotros debemos tomar una vez que nos arrepentimos, dice Romanos 6:4, mire, dice, somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Entonces no hay otra más que entrar a las aguas del bautismo.
Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, o sea, no solamente es mojarnos, ¿verdad? Hay mucha gente que siente la emoción, siente bonito. Hoy incluso por el internet yo sé, o lo que puedo entender es que hay mucha gente que va ahí por morbo, pero lo que Dios quiere, Romanos 6:4 dice, es que andemos en vida nueva. Entonces somos sepultados juntamente con Él para el bautismo, para ser resucitados con Él, pero para que andemos en vida nueva. El tiempo que nos reste aquí en la tierra, es decir, dice la Biblia, ¿verdad? El que robaba no robe más, el que mentía no mienta, el que era adúltero, pues obviamente defínase, ¿verdad? Tenemos que dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Primera de Pedro 3:21, mire, dice, el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, dice claramente, el bautismo no te quita la inmundicia de la carne, la sangre de Cristo es, y su sangre nos limpia de todo pecado, dice Juan, amén. Él es el Cordero de Dios, su sangre es la que te quita todo pecado. Nos perdona no solamente el pecado, sino la maldad también por la cual cometimos el pecado, dice Juan. Bueno, entonces dice, el bautismo no quita la inmundicia de la carne, pero es la aspiración o la manifestación de la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces usted, aunque es una persona, por eso no es que de que cuente su bautismo de bebé, ¿verdad? Decía el cantante Arjona, me bautizaron y no me preguntaron, una canción por ahí tenía. Pero entonces más bien es de que, bueno, ahora yo, que Dios te pregunta, bueno, ¿y quieres bautizarte ahora? Ok, no te preguntaron de bebé, déjalo. Porque Naamán dice en la Biblia que fue lavado 7 veces, ¿no? Entonces, porque hay gente que dice, entonces me vuelvo a bautizar. Pues Naamán se sumergió 7 veces, pero el punto es que dice, cuando él salió la 7ª vez, su carne era más suave que la de un bebé. Vuelvo al punto, ¿cómo es su carne hoy día? Sigue teniendo envidias, celos, iras, disensiones. También le digo de una vez, se puede mojar 7 veces y no pasar nada, porque el asunto, dice aquí, no es, el agua no nos limpia, es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. De que ustedes, ese es el arrepentimiento, ¿va? Que dispongan en su corazón de decir, yo ya no quiero tener celos, ya no quiero tener envidias, yo no quiero estar de disencioso, haciendo distinción de personas, no amar. Entonces se puede mojar muchas veces y no va a cambiar. Mientras su corazón no esté dispuesto, no va a pasar nada. Terminamos, inmortalidad en Cristo, porque dice, perseveren en bien hacer y busca gloria, honra y busca inmortalidad. Le digo, usted podría pensar como el mundo, decir, no, pues yo no tengo millones para que me criogenice, no tengo millones de dólares para comprarme un robot de Tesla, para que pasen toda mi memoria a una USB. Nadie lo tiene, muchos no lo tenemos. Pero me dice la Biblia, Colosenses 3. Obviamente recuerda que ya le dije que entonces dice, cuando te bautizas, por eso es inmersión, ¿va? Eres sepultado, resucitas a una buena vida, a una nueva vida, pero le dice Pablo a los colosenses, si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, ya te bautizaste, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y tu vida es escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, tu vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces se da cuenta cómo la inmortalidad, yo no había pensado en eso, yo estaba resignado a que pues me iba a morir y ya. No se trata de morir y ya, sino que se trata de que cuando muramos, así como establecido que vamos a ser juzgados, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Dice el libro, cada uno va a dar cuentas de sí, porque hay gente que camina, no es que mi vecino, es que mi hermano, es que es, cada uno cuentas de sí, Señor, yo hablé con él, yo lo perdoné, Señor, no le guardé nada, si me buscas no me encuentras, Señor, o sea, no me encuentras rencor, no me encuentras nada, y si usted lo encuentra, dice la Biblia que si nuestro corazón nos reprende, dice, mayor es Dios para reprendernos. Entonces, cada día en su devocional, Señor, ¿cómo va mi corazón? Sigo teniendo, y en la medida que uno lo hace, yo se lo digo por experiencia, estoy sintiendo ira, estoy sintiendo enemistad, estoy siendo parcial, ¿verdad? Le estoy dando preferencia a este, no estoy siendo justo, volví a mentir, volví a robar, uno es consciente de las, no haga de que no, yo ya soy santo, ya soy justo y soy rey y sacerdote, lo puede declarar, pero mientras digo, como Naamán, da testimonio, dice 7 veces, pero mire, su carne, como un bebé inocente. Usted se puede mojar 7 veces y salir y enemistades, iras, contiendas, iras, disensiones también. Dios no quiere eso. Dios quiere que busquemos la inmortalidad y no hay manera de lograrla. Y no tiene por qué afanarse de otra manera si no es en Cristo. ¿Va a morir? Sí, va a morir. ¿Puede llegar a una celda de hospital, enfrentar cáncer? Sí, lo puede hacer. Pero entonces dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque yo trabajé en mi tiempo de vida buscando la inmortalidad en Cristo. ¿Amén? Entonces permítanos orar junto con usted y que el Señor le dé sabiduría y le ayude en su día a día, porque no es algo que por una varita mágica ya mañana va a ser hoy un hombre nuevo, una mujer nueva, no va a pasar.
pero tiene que disponer su corazón para que entonces empiece a pasar. Amén. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por ponernos estos retos, Señor, porque a veces son cosas que no tenemos, son cosas que más bien caminamos resignados en nuestra realidad día a día. Incluso me atrevo a decir que hasta hemos muchos dejado de creer que vamos a ser arrebatados, hemos dejado de creer que podamos tener vestiduras limpias en este tiempo de tanta maldad, Señor. Nos hemos resignado y decir, pues es que yo soy así, y como dice el mundo, así nací, así me moriré. Aún como cristianos pensamos y nos resignamos a ser así, y no se nos olvida que el que no ama no es de Dios, ni conoce a Dios, porque tú eres amor. Se nos olvida buscar ese amor, se nos olvida andar en el Espíritu, y condenamos a medio mundo como cristianos, pero tan sencillo que las enemistades, las iras, las contiendas, las disensiones, los celos, son cosas de la carne que traen muerte. Se nos olvida, Señor, y nos preguntamos por qué. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa lo otro? Hemos acostumbrado incluso a caminar con enfermedad, con dolencia, Señor, y podría ser que más bien es que nosotros le dimos pie, dejamos que ese aguijón nos penetrara y inyectara ese veneno de muerte sobre nuestra vida. Pero como dijo el apóstol Pablo, gracias sean dadas a Dios, gracias sean dadas a ti, Señor Jesucristo, porque tú eres el que nos da la victoria. Tú que venciste la muerte, tú que la muerte no te pudo retener, aunque fuiste juzgado, no fue hallado engaño en tu boca. Se da testimonio de que cuando te maldecía no amenazabas, sino que tú encomendabas la causa al que juzga rectamente. El Padre dio testimonio no solamente al bautizarte, no solamente en aquel monte de la transfiguración, sino levantándote de los muertos, Señor. Tu tumba está vacía. Y oramos así porque tú no estás muerto. Y aunque no te podemos ver, sabemos que tú nos escuchas, que tú conoces cada lágrima, que tú conoces cada batalla y también cada derrota, porque las tenemos, todo tenemos, no solo lo malo, también lo bueno. Pero te pedimos en esta mañana, Señor, que también al salir de tu presencia, si nos hemos bautizado, Señor, que se pueda dar ese testimonio como ese Naamán. 7 veces, pero llegó el testimonio de que su carne fue renovada. Nos es necesario nacer de nuevo, Señor, del agua y del Espíritu. Haz tu obra, Señor, en nuestras vidas, para no seguir igual, para andar en vida nueva, para poder alcanzar esa inmortalidad que está al alcance de todo aquel que cree en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que no nos desanimemos, Señor, aquel que está en una sala de hospital, aquel que está en una situación de carencia, yo no sé, al borde de la muerte. Dice la Biblia que eso no nos aparta del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A veces queremos tantas cosas o entendemos mal tantas otras, pero hoy entendemos que aún cuando enfrentemos la muerte, dijo Job, tú eres el Dios que nos va a guiar aún más allá de la muerte. Lo creemos porque lo dice tu palabra, porque Cristo lo experimentó, lo atravesó, está sentado a tu diestra, Padre, y creemos que es Él el que hace su obra en nuestros corazones. Haz tu obra, Señor Jesús. Perdónanos toda carnalidad, toda tristeza, todo desamor, perdónanos, pero también ayúdanos a corregirlo en tu nombre y con tu ayuda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en este día, te damos gracias y te damos la gloria en Cristo Jesús. Sea tu bendición sobre mis hermanos a lo largo de esta semana, Señor, y que tu voluntad sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues gracias, bendiciones, nos despedimos.